Que se vayan al demonio. De Matices, por César Hildebrand. Lima, 10 de junio del 2022. El fujimorismo y sus franquicias pretenden cancelar a los peruanos que luchamos, para evitar que la organización de Keiko Fujimori se hiciera con el gobierno. Vaya pretensión. Los que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para que la mafiosa heredera de Alberto no llegara a Palacio, estamos orgullosos de la batalla que libramos. ¿Pedir perdón por eso? ¿Retractarnos? Jamás. Los fracasados que perdieron las elecciones por tercera vez consecutiva nos sobreestiman. No fuimos nosotros los que hicimos naufragar a Madame K y su corte de pendencieros. Es cierto que pusimos nuestro grano de arena y que algún derecho moral reclamamos por ello, pero es más cierto que lo que aplastó a la Fujimori fue la memoria nacional. Recordar a su padre aniquiló electoralmente a la hija. La reconstrucción forense del gobierno de Alberto hizo que mucha gente reflexionara. Mientras más se acercaba la fecha de la elección y más presidenta se sentía la señora de los maletines millonarios y las alas peruanas que volaban hacia el inframundo, más miedo había. La señora, al fin y al cabo, había reivindicado el gobierno de su progenitor y eso hizo que mucha gente pensara que todo podría repetirse. La señora, que había recibido millones de dólares ocultos y los había convertido en donaciones falsas, ¿no había acaso incurrido en los métodos raqueteros del fujimorismo de siempre? Jaime Yoshiyama ¿no era parecido a Bertini? ¿Joaquín Ramírez no venía de la misma estirpe a la que pertenecieron los Winter? Y en la segunda vuelta, apenas la señora se sintió respaldada por ciertas encuestas y entusiasmada por la patética debilidad de su adversario, volvieron a asomarse la arrogancia arrasadora y el autoritarismo. La señora segregaba violencia en cada palabra y sus voceros parecían anunciar la restauración del shogunato de los 90. Fue eso lo que asustó a la gente. El pasado pesó como una losa fúnebre. La maldición del fujimorismo es el fujimorismo. Basta ver y oír ahora a Cecilia Chacón en la tele para que nos sea fácil recordar la manopla oral que es su ADN, el cinismo que es su escudo, la ignorancia temeraria que es su segunda naturaleza. Basta leer a Marta Chávez para saber que las taras del fujimorismo están invictas y que un gobierno de los suyos supondría otra vez la concentración mafiosa del poder a cualquier costo. Eso perdió por tercera vez al partido dinástico del señor Fujimori. Y ahora resulta que los que fueron incapaces de aplastar a un candidato que venía de la nada y era nadie, quieren vengarse de quienes no se sumaron a su causa sectaria. Pretenden decir que no fue la miseria ética del fujimorismo la causa de la debacle, sino que se trató de una vasta conspiración que incluyó a la prensa independiente, los artistas con voz propia, las ONG militantes, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, repiten estos incorregibles el mismo libreto que el 2016, el negacionismo como encubrimiento. Ignoran que con esta conducta no hacen sino mostrar la cara cortada de siempre. Ese fue el rostro de Alberto Fujimori cuando, ya al descubierto, poco antes de que fugara al Japón, pretendió culpar a todo a quien había sido su socio y benefactor de sus hijos durante 10 años, Vladimiro Montesinos. La derecha fragmentada y sin ideas, rapaz y sin lecturas, siempre amó al fujimorismo. El partido de Alberto y Keiko fue el neoodriismo, ese atajo práctico hacia un populismo repartidor de dádivas y guardián del orden establecido. Por eso es que, a pesar de 2 derrotas,
la derecha insistió en su candidata. El resultado fue el desastre más ridículo de la historia de las derechas reunidas. Perdieron ante un candidato polvoriento y sospechoso de pertenecer a la izquierda más extrema y senderoide. ¿Qué hay que hacer para caer ante un Castillo Terrones? Es bien sencillo. Insistir en la vieja fórmula del fujimorismo. La enésima Keiko cometió todos los errores esperables y resucitó uno que parecía superado. Dijo que el gobierno de su padre había sido poco menos que ejemplar. En la segunda vuelta, la derecha, aterrorizada, desató una campaña feroz y de aires unánimes en contra de Castillo. De modo que el candidato del magisterio, próximo al Movadef, fue apanado por la maquinaria del comercio y la televisión mamona, y gracias a eso se convirtió en víctima digna de compasión. Millones de peruanos que el neoliberalismo había expulsado de la escena, millones de peruanos pobres, urbanos y rurales, millones de empobrecidos por el COVID-19, vieron en Castillo la opción de un cambio que siguen deseando. No importa lo que diga la opinología cuneiforme de la derecha. Si Keiko no hubiera sido la oponente, Castillo no habría tenido posibilidades. Fue la estúpida derecha la que volvió a elegir a su vocera más hirsuta y pagó su temeridad con un nuevo y colosal tropezón. Esa derecha más achorada que nunca sueña ahora con que quienes no siguieron sus dictados se arrodillen ante sus fauces y pidan perdón. Y pretende crear tribunales de sanción, inquisidores a domicilio, listas negras de herejes por quemar. Que se vayan al demonio. Si quieren reclamar algo, miren a los amos turbios que apostaron por lo mismo en plena pandemia. Los mineros, los banqueros, los agroexportadores que reincidieron en Keiko Fujimori. Esos son los responsables de que Castillo haya terminado en Palacio. En lo que a este semanario respecta, siempre lo tuvimos claro. Fue una desdicha que a la segunda vuelta pasaran Keiko Fujimori y Castillo Terrones. Estas son unas líneas publicadas en Matices del 16 de abril del 2021, 5 días después de la primera vuelta. Frente a la albacea de la corrupción fujimorista está Pedro Castillo, un señor que está convencido de que el Sputnik acaba de ser lanzado como el primer satélite y que también viene Yuri Gagarin. Si ganara la presidencia, seguro que esperaría la felicitación de Khrushchev y, cómo no, la de Mao Zedong. Eso no es lo más preocupante de Castillo. Lo menos claro todavía son sus relaciones con el SUTE CONARE, eje de la huelga magisterial del 2017, de la que Castillo emergió como líder potencial. Es cierto que ha negado ese vínculo, que el CONARE ha cambiado de nombre y que las acusaciones documentadas de Basombrío tienen 4 años de antigüedad. Pero lo menos que se le puede exigir a Castillo es que haga un deslinde absoluto con el CONARE, Movadef y el senderismo. Durante semanas intentamos persuadir a nuestros lectores que el camino más consciente y digno era votar en blanco. Y siempre supimos que la trocha castillista podía conducir al pantano en el que nos estamos sumergiendo. Lo que no es dable tolerar es que los escribas y sicarios cibernéticos del fujimorismo se nombren ahora a sí mismos como un risible tribunal de Nuremberg. Los nazis, en todo caso, siempre fueron y serán ellos. Este video fue elaborado con la colaboración de Conexión Directa con Miguel Weil y 24 Noticias Oficial. Comparte y suscríbete a nuestras redes sociales.